Bueno, saludamos nosotros al doctor Héctor Polino, que es una persona que viene trabajando mucho precisamente en lo relativo al comportamiento de los precios y en todo lo que tiene que ver con la agrupación de consumidores libres. Ellos llevan también un minucioso detalle y recorrido de qué es lo que pasa con los precios, con nuestra canasta básica alimentaria. Fue diputado de la Nación, tiene una extensa trayectoria al mismo tiempo dentro del socialismo argentino. Doctor Polino, ¿cómo le va a usted? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Dijimos para afrontar un poco este tema de la inflación que tanto preocupa junto a la inseguridad, lo decíamos bien temprano, son quizás dos de los mayores problemas que preocupan a los argentinos. ¿Cómo estamos? Y la gran pregunta es, después de este 4,7% de febrero, algunos dicen que la inflación en marzo va a superar el 5%, con estas medidas anunciadas, con esta declaración de guerra del presidente, ¿será que podemos llegar a lograr algo y comenzar el camino inverso? Es decir, que los precios se retrotraigan y al mismo tiempo que esta espiral inflacionaria deje de ir para arriba y comience alguna vez de venir para abajo otra vez. Bueno, tenemos que ser optimistas y esperar que eso suceda. También tenemos que ser realistas y veremos el efecto de estas medidas que se están anunciando y qué grado de voluntad política existe para exigir el cumplimiento, porque uno de los problemas fundamentales que tiene la Argentina es que los grandes grupos económicos, que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo, no cumplen las normas legales vigentes, y por parte de los poderes ejecutivos de turno tampoco existe la suficiente voluntad política para hacerlas cumplir y aplicar las sanciones que las propias normas establecen en casos de incumplimiento. Por eso es que la economía argentina se encuentra en la situación en que se encuentra. Todos los días aumentan los precios por cualquier motivo y también por cualquier excusa. Y por eso la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene. Algo venimos haciendo muy mal desde hace bastante tiempo, porque la inflación no comenzó ahora, ya tiene varios años de vigencia en la Argentina. Hemos tenido incluso periodos de hiperinflación, de modo que este es un mal crónico de la economía de nuestro país. Y la única manera de poder ordenar la economía y que la Argentina vuelva a ser un país normal es poniendo en funcionamiento las distintas normas legales que en su momento votó y aprobó el Congreso Nacional. Uh-huh. Por ejemplo, la ley que se denomina Observatorio de Precios, que tiene más de 7 años de vigencia, y es el día de hoy que no está en funcionamiento. Esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo o indebido de precios, de modo tal que luego el gobierno nacional pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley no está en funcionamiento, no sabemos con exactitud en cada producto quién es el responsable de ese aumento abusivo. ¿Es el fabricante? ¿Es el productor? ¿Es el mayorista? ¿Es el minorista? ¿Es el intermediario? No lo sabemos. Y le voy a dar un dato concreto. En el mes de octubre del año pasado, uh-huh, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor convocó a las entidades de defensa de los consumidores de todo el país para informar que se iba a poner en funcionamiento la ley
denominada Observatorio de Precios. Como esa ley establece que tiene que integrar el observatorio 3 representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, nos convocó para que las entidades designen a sus representantes. A los pocos días nos reunimos y le entregamos los nombres de los 3 representantes en el mes de octubre del año pasado. Estamos en marzo del año 2022 y nunca se convocó a esos miembros para integrar el observatorio de precios. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que falta? En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional aprobó una ley muy importante que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio, sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y la oposición de entonces. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos en marzo del 2022 y el Poder Ejecutivo de turno, y digo de turno porque ya abarca 2 gobiernos, sí, el anterior y el actual, sí, no designaron los 5 miembros e integrantes de ese tribunal. Y yo me pregunto, ¿tan difícil, tan complicado resulta designar 5 miembros integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia o de la Ley Antimonopolio? Evidentemente no hay voluntad política para hacerlo. Doctor Polino, la pregunta es, ¿el gobierno sabe que realmente la inflación que preocupa, que impacta en los bolsillos de la gente, fundamentalmente el hombre de a pie, también le hace perder caudal político, ¿no? O apoyo político, eso es un dato de la realidad, siempre se dice, ¿no? Aquella frase de Bill Clinton, es la economía, estúpido, ¿no? Pero bueno, y entonces, ¿por qué esto no se pone en funcionamiento? ¿Falta voluntad política? ¿No hay acción? ¿No hay criterios? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, yo supongo que es por falta de voluntad política, porque si hubiera voluntad política se resuelve poner en funcionamiento el observatorio de precios. Uh-huh. Y si hubiera voluntad política se designan a los 5 miembros del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia o de la Ley Antimonopolio. Uh-huh. No lo hay, porque si no, no es tan complicado. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio, uh-huh, y la ley está en funcionamiento y se aplica. En un país como la Argentina, que tiene una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, donde 28 grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Es indispensable la existencia de una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio, uh-huh, que integren ese tribunal de una buena vez. Ahora, fíjese usted que en los últimos 2 años, sí, las ganancias crecieron de las grandes empresas al compás de la evolución de los precios. Según los balances contables publicados en la Comisión Nacional de Valores, las empresas Arcor, Mastellón Hermanos y Molinos Río de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas, ventas y costos del 112% durante los años 2020-2021, mientras los precios de los alimentos aumentaron en ese mismo periodo un 114%. Uh-huh. ¿Se da cuenta? Sí, me doy cuenta y yo coincido que... elocuencia de los números. Uh-huh. Coincido que claramente en Estados Unidos me consta, porque he estado allí, porque además uno lee
lo que ocurre de cómo se trabaja sobre los monopolios, ¿no? Y a veces hay empresarios que tienen que dividir sus empresas, vender sus empresas, no dividirlas, vender sus empresas cuando hay una actitud monopólica, ¿no? Ahora, la pregunta es, con estas medidas anunciadas de precios máximos, precios cuidados, que esto, que aquello otro, ¿alguna vez esto prosperó en la Argentina? Bueno, la política de precios cuidados, que arrancó en el mes de enero del año 2014 por 3 meses, a su vencimiento se lo fue renovando el programa y se le aumentaron o quitaron productos de acuerdo a las características de la época del año, de alguna manera frenó el proceso inflacionario. Si no hubiera estado el programa de precios cuidados, seguramente los porcentajes de inflación serían aún hoy mayor, pero no resolvió el problema de fondo, porque inflación tenemos y aumentos de precios existen a pesar del programa de precios cuidados. De modo que si ese programa luego no se lo controla, ¿cómo controla el programa de precios cuidados que debe regir en las cadenas de supermercados, tanto minoristas como mayoristas? En un país como la Argentina. Acá en el interior quiero que sepa que nunca se habla, desde hace años que no se habla de precios cuidados y obviamente que nadie controla, ¿no? Claro, porque en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, solamente superada esa superficie por 6 países en el mundo, ¿cómo puede un conjunto de empleados de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional controlar lo que pasa, por ejemplo, en un supermercado de la provincia de Tierra del Fuego, o de la provincia del Chaco, o de Formosa, o de Entre Ríos, o de La Pampa, o del interior de la provincia de Buenos Aires? Tienen que comprometerse también en el control de esos programas las áreas específicas y competentes que tienen los gobiernos provinciales y municipales, porque de lo contrario es imposible controlar lo que pasa en un país que tiene la extensión territorial de la República Argentina. ¿Quién controla? Ahora, acá dice una persona, José, yo coincido en gran parte lo que está diciendo tu entrevistado, pero nosotros los productores que realmente nos llevamos el 13% del precio del pan, con el trigo que aportamos nos llevamos el 13%, y así los productores somos los que terminamos pagando los platos rotos del festival de los gobernantes de turno. ¿Está mal el productor? Efectivamente, los dos extremos de la cadena, en general, los productores agropecuarios y los consumidores, son los perjudicados. Luego hay un conjunto de eslabones intermedios que son los que grandes beneficiados en este proceso. De modo que tenemos que actuar. ¿Cómo se puede controlar el programa de precios cuidados en la ciudad de Resistencia del Chaco? ¿Quién lo controla? Nadie. ¿El gobierno nacional lo va a controlar? No. ¿Quién lo tiene que controlar? Las autoridades de la provincia y del municipio del Chaco, de los distintos municipios, porque si no el programa, ¿cómo se controla el cumplimiento en un país con la extensión territorial que tiene el nuestro? Y así sucede con toda la provincia. Ahora, doctor Polino, acá nos están haciendo una linda pregunta. El gobierno le dio 24 horas a las empresas para que expliquen y bajen precios. ¿Alguna vez se bajaron los precios en la Argentina? ¿Puede que esto tenga en esta oportunidad asidero que vayan a bajar los precios a partir de esta intimación del gobierno? Pero fíjese usted que el gobierno intimó bajar los precios, no al año anterior, a la semana anterior. De modo que eso, por supuesto que creo que se va a cumplir, porque lo que aumentaron los precios en una semana.
que es un disparate. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, una media luna que estaba 37 pesos cada media luna, a los pocos días aumentó a 50 y a los pocos días aumentó a 70 pesos. ¿Cómo no va a poder ese panadero bajar la media luna de 70 pesos a 37? Uh-huh. ¿Qué justificativo puede tener para aumentarla en una semana de 37 a 70 pesos? Ahora, ahí no es ninguna cadena de estas grandes que se habla. ¿Hay quién se volvió loco? ¿El panadero? ¿El panadero o el que le vendió la harina al panadero? No lo sé. Habrá que investigarlo. Pero para eso está el gobierno, el que tiene la infraestructura para poder averiguar qué pasó. ¿Por qué de 37 se llegó a 50 y a las pocas horas a 70 pesos? Una media luna, no la docena, una media luna. Es un disparate, sí. Es un verdadero abuso. Uh-huh. Ahora, el gobierno dice que no se retrotraigan los precios al año anterior, ni tampoco dice al mes anterior, dice una semana. Yo creo que eso se va a poder lograr, porque se produjo en la última semana un verdadero desorden en materia de precios. Le dejo un saludo, doctor Porino, muchas gracias, muy atento. Que siga muy bien. Gracias. El doctor Héctor Porino fue diputado de la Nación, encabeza esta organización de consumidores libres, que precisamente analiza el comportamiento de los precios, que es un tema que está sobre el tapete a partir del incremento precisamente en los precios y fundamentalmente en los precios de la canasta familiar. Cuando ya las consultoras estiman, proyectan una inflación para este mes de marzo que todavía está transcurriendo superior a el 4,7% que marcó febrero. Hablan de una proyección cercana al 5,5%. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.